Muy buenas gamers, bienvenidos a un nuevo video. La elección de un mouse gamer nunca es fácil, porque es un periférico que queremos que sea confiable, bueno y en lo posible gastar poco. Por eso hoy te traigo un top 5 y un bonus desde el más barato al más caro, pero siempre pensando en lo que es precio-calidad, para que compres lo mejor y cuides tu bolsillo. Sin más preámbulos, vamos con el video. Antes que nada quería dejar en claro que el top está hecho desde un intento de respetar lo que se puede considerar precio-calidad y está ordenado desde el mouse de menor al de mayor precio, sin ir a uno extremadamente caro. Obviamente hay muchos otros que podían haber entrado en la lista, pero al haber tantas marcas y opciones tuve que elegir entre algunos. Pueden dejar en los comentarios si saben de algunos mouse que son muy buenos y están a un precio aceptable. Puesto número 5. Logitech G203 LightSync. Este mouse para arrancar en el mundo gaming es uno de los mejores. Cuenta con un sensor hecho por la misma marca Logitech que la verdad es excelente. Una de las ventajas que Logitech haga sus propios sensores es que se ahorra bastante en el costo de la producción del mouse. Entonces puede traerlo al mercado a un precio un poco más accesible a pesar de ser marca Logitech. Este mouse es ideal sobre todo para FPS, pero la verdad que tiene una versatilidad que se puede adaptar a cualquier juego. Este cuenta con DPI desde los 200 hasta los 8000, una velocidad de aceleración de 50G y 150 IPS y un tiempo de respuesta de 1 milisegundo. Por eso digo que es ideal para FPS, ya que si tenemos que hacer movimientos bruscos o rápidos, este mouse va a responder perfectamente. Cuenta con 6 botones configurables por software, tiene iluminación RGB también configurable, cuenta con un cable de 2.1 metros y acá les dejo algo importante que es la dimensión de este mouse, para que tengan una referencia con respecto al tamaño de su mano, si les va a servir o no. Para entender un poco más esto de si les sirve para su mano, qué tipos de agarre utilizan y les conviene, acá arriba les dejo un video donde les explico los tipos de agarre, cómo elegir mejor un mouse que se adapte a su mano y que sea cómodo. Por eso si están interesados en comprar un mouse, les recomiendo que primero vean ese video y después vengan a ver este, así pueden armar una idea mejor de qué comprar y que quede bien para ustedes. A este lo encontramos entre 2.600 y 3.000 pesos en Argentina. Puesto número 4. Logitech G305. Creo que es una de las mejores opciones teniendo en cuenta obviamente lo que es precio-calidad. Este mouse cuenta con las mismas dimensiones que el G203, o sea que se adapta muy bien a manos medianas tirando a chicas. Cuenta con un sensor que es el Logitech Hero, uno de los mejores sensores que realiza Logitech, o sea que estamos hablando de un mouse con un sensor tope de gama. Este cuenta con DPI que van desde los 200 hasta los 12.000, una aceleración de 40G y una velocidad máxima de 400 IPS con un tiempo de respuesta de 1 milisegundo. La verdad que este sensor tiene características muy buenas y son excelentes tanto para juegos FPS. Cuando tengamos que poner el mouse a prueba moviéndolo rápido y estas cuestiones, va a responder perfectamente. Pero lo que hay que tener en cuenta de este mouse es que es inalámbrico. Antes los mouse inalámbricos estaban bastante mal vistos a la hora de comprarlo para jugar o de meterlo en el mundo gaming. Decían que estos no respondían tan bien como los mouse cableados, pero hace un tiempo los mouse inalámbricos, sobre todo este, cuentan con una tecnología que hace que la latencia sea igual a los mouse cableados, o sea que no hay un tiempo de respuesta entre el movimiento del mouse y lo que vemos reflejado en pantalla. Sumado el sensor de Logitech llamado Hero, que es excelente, uno de los mejores, hacen que este mouse sea casi perfecto. Cuenta con 6 botones configurables también. Las contras que le encontré a este mouse, una, como casi todos los mouse inalámbricos, llevan una pila que vamos a tener que estar pendientes porque cuando se va gastando va a ser un poco peor el rendimiento, ya que no va a tomar tan bien y vamos a tener que tener siempre una pila a mano para seguir jugando. Una pequeña solución a esto sería comprar las pilas recargables. Este mouse no cuenta con RGB, no sé si es una contra, pero si queremos armar un setup con bastante RGB facherito, este mouse no cuenta, ya que gasta mucha más pila
pila si le pondrían efectos RGB en el mouse. Por eso se lo sacaron, para que dure un poco más la pila que le pongamos. Hace poco fue rediseñado y viene en distintos colores para elegir el que mejor combina con tu setup. A este lo encontramos entre 3.400 y 3.800 pesos argentinos, y a pesar de esa contra de tener pila y que esto hace que sea un poquito más pesado, unos 100 gramos, la verdad que no le encuentro cosas negativas a este mouse y creo que es uno de los mejores de este top. Suscríbete, que no cuesta nada y me ayudas mucho. Déjame en los comentarios qué te gustaría ver en el próximo video, y si este te está gustando, déjame un me gusta. Puesto número 3. En el tercer puesto vamos a tener a dos mouse, digamos que es como un bonus. Como primera opción tenemos al Deadadder V2 Mini. Este cuenta con un sensor óptico de hasta 8500 dpi, 6 botones programables. Cuenta con switch ópticos para menor tiempo de respuesta en los botones. Son switch hechos por Razer que la verdad son muy buenos. Este es un mouse bastante liviano con 62 gramos para jugar, que lo que promete es poder jugar más tiempo sin cansar la muñeca. Este está preparado para manos medianas y sobre todo pequeñas. Es ideal para todo tipo de agarre. Cuenta con la tecnología en cables que se llama SpeedFlex, que a esta tecnología la viene poniendo Razer, haciendo de un cable mallado ultra liviano para mejor movilidad, que parece que no tuvieras ningún cable. A este lo encontramos por 3.908 pesos aproximadamente, y como segunda opción dentro del tercer puesto tenemos al Viper Mini con un sensor óptico que es el PMW3359, que también llega hasta los 8500 dpi, pesa un poquito menos, unos 61 gramos, también está pensado para manos medianas y pequeñas. Cuenta con los switch ópticos de Razer que son para mejor respuesta en los botones, y también cuenta con el cable SpeedFlex de Razer para sentir que no tenés ni siquiera cable. Y a este lo encontramos por 3.839 pesos. Puesto número 2. En el puesto número 2 tenemos al Logitech G403. Este va desde los 100 dpi hasta los 25.600. Cuenta con una aceleración de 40 G y una velocidad máxima de 400 IPS. Un polyrate de 1000 Hz, un peso de 87 gramos, cuenta con el sensor Hero, uno de los mejores de Logitech, cuenta con 6 botones configurables y con iluminación RGB que también la podemos configurar por software. Cuenta con un cable mallado de 2.1 metros y cuenta con una pesa opcional por si lo queremos hacer un poco más pesado, de 10 gramos. Por sus dimensiones es ideal para agarres tipo palma y tipo garra. A este lo encontramos por 4.199 pesos. Puesto número 1. En el puesto número 1 también vamos a tener dos opciones de mouse que me parecieron que podían ir en este puesto porque la verdad son muy buenos los dos. El primero es el HyperX Pulse Fire FPS Pro. Cuenta con 16.000 dpi, un sensor PMW3389 que es lo último de Pixar, que es la empresa que hace los sensores. Pesa 95 gramos y es ideal para los agarres de punta de dedo y el agarre tipo palma. Cuenta con un polyrate de 1000 Hz, una aceleración de 50 G y una velocidad máxima de 450 IPS. El RGB de los costados y de la marca podemos configurarlo vía software. A este lo encontramos por 4.490 pesos. Y como segunda opción dentro de este puesto número 1 tenemos al Cooler Master MM710. Este es uno de los mouse más livianos del mercado. Pesa tan solo 53 gramos. Como ya les dije, tiene la fama de ser el más liviano del mercado y hay toda una propuesta atrás que es para que estés más horas jugando y te canses mucho menos la mano o la muñeca gracias a su poco peso. Es ideal para movimientos rápidos, por eso es muy efectivo para FPS. Tiene un cable ultra liviano, flexible como los de Razer. Tiene también el sensor PMW3389 y llega hasta los 16.000 dpi, 50 G de aceleración y 450 IPS. Este no cuenta con iluminación RGB, es resistente a líquidos y polvo ya que queda bastante descubierto con este esqueleto de panal de abeja, y a este lo encontramos por 4.499 pesos.
y estos dos, a pesar de uno de ser un poco más pesado, llegando casi a los 100 gramos, y el otro pesando casi la mitad, son dos mouse que están con niveles muy altos de calidad, digamos profesionales. Están a un precio bastante más alto que los demás, pero no es una cosa exagerada, son accesibles si estás buscando un mouse que sea bastante profesional. Por eso se ganaron el puesto número 1. Bueno gamers, hasta acá el video. Espero que les haya gustado este pequeño top de los mejores mouse relación precio-calidad. Les dejo mi Instagram para comunicarnos mejor y suscríbete, que no cuesta nada, y déjame en los comentarios sobre qué otro periférico te gustaría ver un top. Sin mucho más, nos vimos.